Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo quiero dar las gracias a la sección de asuntos religiosos de la comuna de Quilicura por haberme realizado esta invitación para charlar con ustedes respecto a una publicación nueva que hemos sacado junto a nuestro equipo de investigación, que lo componen los investigadores Nelson Marín, Luis Aranguis, Florencia Diestre, y quien habla, Luis Bamondes, titulado Religión y Juventud, el impacto de los cambios socioculturales en los procesos de transmisión de la fe. Quisiera conversar con ustedes respecto a esta publicación e intentar situarlo en un ámbito que es mucho más amplio, básicamente la vinculación entre religión y juventud. Dicho esto, comentarles un poco cuál fue el foco central de nuestro trabajo. La principal preocupación tenía relación con intentar ser lo más plural posible en la indagatoria que implicaba levantar el dato respecto a cómo los jóvenes estaban viviendo la religión, cómo estaban viviendo la fe, cuál era el nivel de incidencia que tenía su espacio escolar, cuál era el nivel de relevancia que poseía la familia en esa adopción o en esa permanencia de lo religioso en sus propias vidas. Para aquello construimos un apartado de orden metodológico, comenzamos a estructurar la investigación sobre la base de tres grandes grupos. Dividimos la población aproximadamente a partir de 60 entrevistas. Entrevistamos jóvenes de séptimo, octavo básico, tercero, cuarto medio, y también a padres y tutores de algunos de estos chicos que nos pudieran dar cuenta de algunas de las temáticas que ya le he descrito. Dicho esto, esta investigación se levantó durante prácticamente 2 años, el año 2017, 2018. El análisis de estos datos fue durante el año 2019 y la publicación que ya les he nombrado aparecerá prontamente en las librerías y bibliotecas del país. ¿Cómo se inicia esta investigación? Esta investigación se enmarca dentro de un interés que tiene la Universidad Alberto Hurtado, de la Compañía de Jesús, por dar cuenta de cómo los jóvenes estaban viviendo su religión, la religiosidad en el siglo XXI. Dicho esto, uno de los primeros puntos que tuvimos que abordar y que fue validado por la comisión que hizo el seguimiento a esta investigación fue dar cuenta de las transformaciones socioculturales que había tenido Chile durante las últimas décadas y su nivel de impacto en la religiosidad que particularmente poseían los jóvenes. Simplemente para dar algunas cifras, tendremos que decir que efectivamente el catolicismo desde inicios de los 90, que es uno de los cortes temporales que tomamos, del 90 en adelante, como para poder medir este campo de transformaciones, de cambios, tuvimos que dar cuenta de algunas cifras que son relevantes, como por ejemplo, en la actualidad solo el 45% de la población se define o adhiere al catolicismo de acuerdo a la encuesta Bicentenario. Otro dato que puede ser interesante, que es si en 1990 el nivel de confianza que poseía la Iglesia Católica era de un 76%, de acuerdo a la encuesta Bicentenario del año 2018, esta cifra se reduce al 9%. Simplemente algunos datos para situar que este trabajo de transmisión de la fe va a estar focalizado principalmente en colegios colegios católicos de distintas congregaciones, y la idea básicamente es dar cuenta de distintas realidades. Por lo tanto, también estos grupos fueron subdivididos por nivel socioeconómico. Esto quiere decir que nuestro equipo de investigación levantó entrevistas en colegios de nivel socioeconómico altos, de nivel socioeconómico medio y también de nivel socioeconómico bajo. Algunos de los aspectos fundamentales cuando trabajamos la vinculación de juventud y religión, y como ya lo he señalado, tiene relación con el impacto que las transformaciones socioculturales, particularmente aquellas que se fueron generando a partir de 1990 en adelante, de qué forma lograron impactar en sus vidas cotidianas. Y lo que podríamos decir, si bien esto abarca a gran parte de la población, es que
1990 va a marcar, por ejemplo, la restauración de la democracia, va a marcar niveles de relación distintos entre actores sociales relevantes, la iglesia con el resto de la sociedad, los partidos políticos, la clase política, el sector económico, en fin, pero también se comienza a generar no solamente una apertura después del proceso de dictadura, sino que también esa apertura alcanza otros ámbitos, como por ejemplo se masifica la cobertura educacional de manera muy importante, la educación universitaria también de manera relevante, pero también ocurren otros fenómenos que tienen relación con el mayor acceso a nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las formas de socialización de los jóvenes son distintas, ya no solamente es interacción cara a cara, sino que también se recurre a las propias plataformas que provee Internet, redes sociales, para ser más específico en términos actuales. Esta vorágine de transformaciones que se van a generar de los 90 en adelante van a impactar en la relación que los sujetos van a ir estableciendo con el catolicismo, eh, y aquella, digamos, relación se va a ver de alguna manera deteriorada paso a paso, producto de distintas situaciones, siendo quizá la más mediática la que tiene relación con los delitos perpetrados por algunos de los miembros de la propia iglesia. Por lo tanto, va a corroer la confianza tanto de adultos como de jóvenes de la sociedad respecto a una de las instituciones más relevantes en términos de la socialización y la confianza que se tenía hasta 1990 en la Iglesia Católica. Dicho esto, otro aspecto importante es que estas transformaciones socioculturales también fueron implicando que se generara una pérdida de confianza sobre distintas instituciones. Hoy por hoy, cuando nos toca ver la prensa, medios de comunicación, estamos prácticamente bombardeados de la crisis de confianza de las instituciones de todo orden, la clase política, el sector empresarial, también las iglesias, en fin. Y fue generando una relación totalmente distinta a cómo era en el pasado de los sujetos con esas instituciones. Hoy por hoy, los sujetos, y particularmente los jóvenes, sienten que su capacidad para poder interpelar a la autoridad es mucho mayor que la que tenían sus padres o sus abuelos. Tendrá que ver, por ejemplo, con, obviamente, el nivel educativo, mayor que el de sus padres y abuelos, también con las formas de socialización, con el acceso a nuevas tecnologías, con un mayor capital cultural que los hace de alguna manera sentirse mucho más empoderados respecto a el debate, el diálogo, y generar este tipo de relaciones tensas entre las autoridades y la feligresía, y por lo tanto se genera una nueva forma de vivir, de vivenciar lo religioso desde el sujeto hacia la institución, desde el sujeto hacia la autoridad. Otro aspecto que es relevante cuando hablamos de transformaciones en el campo religioso tiene que ver con la pérdida de hegemonía, de protagonismo que el catolicismo fue teniendo a través del tiempo. Recordarán ustedes, por ejemplo, que van a ser los sectores más conservadores de la Iglesia Católica en particular quienes van a discutir, vetar, prohibir, tensionar las relaciones con la sociedad civil a partir de, por ejemplo, las discusiones en el pasado, las discusiones acerca del divorcio. Se van a tensionar las relaciones con el Estado en cuestiones que son mucho más banales, como por ejemplo prohíben o sugieren prohibir al gobierno el ingreso de grupos de rock. Estoy pensando en Iron Maiden. Por ejemplo, todo un debate respecto a si debe o no debe el Estado entregar educación sexual en la escuela pública, las famosas JOCAS, la Jornada de Educación Sexual, se rechazan. Otro tipo de discusiones que ya son más contemporáneas, la píldora del día después, la entrega de la píldora del día después, las discusiones respecto al aborto, ahora estamos en la temática del matrimonio de personas del mismo sexo, en fin. Todo este tipo de discusiones pareciera ser que de alguna manera van
alejando o tensionando la relación entre las instituciones religiosas y la juventud. Pareciera ser que conversan o instalan temáticas que van a velocidades que son distintas. Yo coloco de manera bastante reiterada un ejemplo que puede ser característico de estas transformaciones, de estos cambios, de estas velocidades. Eh, Cuando una parte importante de la sociedad está discutiendo algunos aspectos como por ejemplo el matrimonio de personas del mismo sexo, la homosexualidad, la entrega de la píldora del día después, en fin, y un grupo importante de la juventud se siente convocado con esos llamados. Obviamente los sectores más conservadores, las iglesias en particular, sienten que es un campo de disputa y manifiestan su rechazo frente a estas demandas de la ciudadanía o de ciertos segmentos de la ciudadanía. Por lo tanto, se comienza a generar una distancia entre lo que las iglesias proponen como algo beneficioso para la sociedad y por otra parte lo que los propios jóvenes pretenden como algo que se les garantice. Otro aspecto que es relevante desde esta perspectiva de transformaciones, de cambio, tiene que ver con la secularización que las distintas sociedades en el mundo occidental fueron alcanzando a través del tiempo. Si bien sin entrar a tecnicismos mayores, eh, hay que tomar con cierto recaudo, con cierto cuidado el concepto de secularización. No solo debe ser entendido como un camino hacia lo laico, hacia la laicidad por parte del Estado, sino que sobre todo para un contexto como el latinoamericano, particularmente como el chileno, la secularización debe ser entendida desde mi punto de vista como un lugar, un sitial que la religión posee al interior del espacio público de manera acotada, limitada y que se activa de manera ocasional o circunstancial. Por lo tanto, lo religioso no desaparece de la esfera pública, no desaparece del debate público, pero tiene un rol que de cierta forma podríamos denominar como secundario en frente, digamos, a otras temáticas. Un aspecto importante que también va a traer consigo la secularización es que se comienza a destacar, a relevar la idea de crisis de sentido de la sociedad. Pareciera ser que lo religioso actuaba como un elemento aglutinador que permitía dotar de sentido la vida de los sujetos, dar respuesta a sus propias inquietudes, confortarlos, plantearles también ciertos conflictos, ciertos debates, pero que se resolvían dentro de la comunidad religiosa, particularmente la comunidad eclesial, en el caso, digamos, de las personas en Chile, particularmente católicas. Hoy por hoy hay un avance importante también de lo evangélico. Los evangélicos son el 18% de la población, de acuerdo a la encuesta Bicentenario, y por lo tanto ahí también hay un trabajo por hacer, un trabajo de indagación importante. Dicho esto, los jóvenes situados en este contexto de secularización, de pérdida de hegemonía del catolicismo, de grandes transformaciones socioculturales como las que hemos intentado describir de manera bastante sucinta, es que nuestro trabajo particularmente va a cobrar relevancia al dar cuenta de cómo los jóvenes están vivenciando la religión en el siglo XXI, segmentados por nivel socioeconómico en el levantamiento del dato, y nos van a entregar algunos elementos que son muy relevantes para el análisis y debate respecto a las transformaciones de lo religioso en el país. Entre ellos, por ejemplo, si nosotros solamente tomamos el nivel socioeconómico alto, nos daremos cuenta que los procesos de transmisión de la fe de padres a hijos son muy eficientes. Padres católicos, padres que se sientan a orar en la mesa, que en algunos casos tienen sus propios altares en el ámbito privado, sus hijos cursan la educación primaria o secundaria en colegios católicos que poseen un cuerpo valórico bastante similar,
y apelan a que cuando esos chicos estén en el acceso a la educación superior, preferentemente elijan alguna universidad de corte religioso, particularmente católico. Por lo tanto, vemos que en ese tipo de casos, a partir de las entrevistas que hemos realizado, hay una suerte de continuo desde el hogar, la educación primaria y secundaria, y lo que se espera que estos chicos puedan realizar en la educación universitaria. En el caso de los niveles socioeconómicos medio, lo que vamos a encontrar es padres católicos que intentan más o menos reforzar ciertas ideas, creencias, ritos en el hogar. Se diluye un tanto en un colegio. El nivel socioeconómico también da cuenta de si soy capaz o no de proveer una religión, un colegio en particular, un colegio que logre sostener aquello. Por lo tanto, dependerá mucho de los recursos, si soy capaz de enviarlo a ese colegio o no. Y por otra parte, se relativiza dentro del ámbito universitario, que mi hijo vaya a la mejor universidad o la universidad que pueda alcanzar con lo que su puntaje le permita. En el nivel socioeconómico bajo, la situación de transmisión de la fe es totalmente distinta, porque nos enfrentamos a padres que vienen de una raíz católica. Algunos sostienen que fueron bautizados y por lo tanto por eso se consideran católicos. Por lo tanto, el trabajo en el hogar de transmisión de la fe es bastante débil. Por otra parte, el colegio es básicamente el colegio en el cual pudieron enviar a sus hijos, y la universidad aparece en algunos casos como un sueño inalcanzable. Por lo tanto, una primera observación en un país que está fragmentado y cruzado por niveles socioeconómicos, porque definen el territorio, la salud, la educación, también definen de cierta manera el compromiso que hay con la religión o con determinada fe. Por otra parte, cuando preguntamos en estos distintos niveles socioeconómicos, particularmente por cómo comprenden estos chicos y chicas la fe, nos daremos cuenta que en el nivel socioeconómico alto, la fe se comprende a la luz de la ritualidad. Chicos y chicas, le preguntamos qué entiendes tú por fe, y en la mayoría de las entrevistas lo que nos aparece es la ritualidad. Tengo los sacramentos, voy a misa, rezo constantemente, rito. Por otra parte, cuando hacemos la misma consulta en el nivel socioeconómico medio, lo que nosotros nos encontramos es la comprensión de la fe a partir de una acción concreta, particularmente ligada a la solidaridad. Entonces, corresponde a la comprensión de ese chico y esa chica de qué es la fe: amor al prójimo, la ayuda social, el techo para Chile, la acción solidaria y una seguidilla de acciones de características muy concretas donde ellos consideran que es ahí donde se plasma la fe. La ritualidad aparece mucho más debilitada. Cuando preguntamos en el nivel socioeconómico bajo qué es lo que comprenden, cómo entienden, cómo ven lo que es la fe, aparece algo que es muy interesante, y es que básicamente no es esa ritualidad de orden tradicional, no necesariamente es el amor al prójimo vinculado a la obra social, sino que particularmente se liga la fe a una suerte de devoción popular. La manda, la nimita, el santo, la superstición en algunos casos, y por lo tanto son tres niveles distintos de comprensión de la fe que están muy ligados a el nivel socioeconómico, al capital cultural y sobre todo también a el agente transmisor de la fe. En el nivel socioeconómico alto, el agente transmisor de la fe es particularmente el padre o la madre, en particular la madre, que tiene un refuerzo en lo que va a ser el profesor de religión en el colegio, o el religioso que participa de algún tipo de acción en el mismo lugar. Cuando vamos al nivel socioeconómico medio, el agente transmisor de la fe de estos chicos y chicas, en algunos casos efectivamente son los padres,
que tienen un cierto trabajo delegado hacia el ámbito educativo, delegan aquella transmisión en la clase de religión, en el religioso, y por lo tanto es algo un tanto más difuso. Pero particularmente en el nivel socioeconómico bajo, el agente de transmisor de la fe se diluye completamente y la figura de los padres, del padre, de la madre, se convierten en algo que pareciera ser más cercano a un nivel secundario. ¿Quién es el agente transmisor de la fe en aquel sector? Fundamentalmente es la abuela, el abuelo, la abuela en particular, y eso va a explicar en gran medida por qué estos chicos y chicas consideran que la fe es la piedad popular, la devoción popular. Lo que está transmitiendo la abuela, el abuelo, es cómo a ellos se les transmitió lo que era la religión y la fe. La acción concreta de, por ejemplo, la manda, la petición y otro tipo, digamos, de manifestación en ese horizonte. Por lo tanto, uno de los grandes hallazgos de nuestra publicación es que la fe no es concebida de manera homogénea, lo primero, que el agente transmisor de la fe no necesariamente son padre y madre, y tiene un punto que es bien relevante, que si todavía se sigue pensando que la transmisión de la fe es a partir de madre y padre, es una lectura incompleta. Una lectura incompleta que lo único que hace es reproducir la existencia de un solo modelo familiar, cuando la evidencia, en términos de investigaciones que se han realizado hace bastante tiempo atrás, dan cuenta que también las transformaciones que sufrió la sociedad chilena estaban dadas por las modificaciones en la estructura de la familia. Hoy día precisamente ya no hablamos de la familia en singular, sino que hablamos de las familias, los modelos familiares en plural. Por lo tanto, si la idea es fomentar los procesos de transmisión de la fe de manera intergeneracional, habrá que pensar en pedagogía concreta para niveles socioeconómicos distintos, con capitales culturales distintos, que corresponden a zonas territoriales totalmente diferentes, en fin. Otro punto con el cual quisiera finalizar y que aparece como algo también relevante cuando hablamos de juventud y religión, que aparece como un desafío para quienes investigamos la temática, es la disonancia de lenguaje entre las estructuras eclesiales y los jóvenes. Pareciera ser que hablan lenguajes que son totalmente distintos, con temas totalmente disonantes unos con otros, y por lo tanto los niveles de discrepancia, de interés o desinterés, se transforman en una cuestión de orden primario. Junto con ello, quizá el mayor de los desafíos cuando uno hace investigaciones con jóvenes es la precaria gramática religiosa que poseen para poder describir su relación con la religión, con la fe o con las creencias. Y esto es algo que es muy llamativo, no saben cómo describir, cómo nombrar, cómo nominar aquello que les pasa en su vinculación, comillas, con lo sagrado. Rechazan en muchos de los casos decir que ellos son religiosos. Y instalan, otro tipo de conceptos como: no, yo no soy religioso, yo soy espiritual; no, yo no soy católico, yo prefiero que me denominen como cristiano; o mixturas que comienzan a aparecer, hibridismos que comienzan a situarse en el lenguaje de los propios jóvenes. Yo no soy católico, soy católico budista; yo soy católico esotérico, nos decía otro; no, yo soy católico mágico; yo soy católico a mi manera; yo soy un católico ocasional; en fin. Por lo tanto, hay un desafío concreto, importante, que va a implicar que las lecturas que hagamos en el futuro respecto a en qué creen o no creen los chilenos y chilenas tendrá que ir un poco más allá de la definición de católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, ateos, sin religión u otra. Quizá lo más interesante está dado precisamente por qué tipo de catolicismo es el que viven, en qué instancias
aflora, digamos, su propia religiosidad o espiritualidad. Y por otra parte, también es muy relevante comenzar a pensar en esas mixturas, en esos sincretismos de orden cotidiano que ellos manifiestan cuando les toca describir su propia experiencia vinculada a lo sagrado. Es ahí donde nosotros podríamos retomando algunos conceptos que fueron expuestos por algunas teóricas como Grace Davy, la socióloga británica, o la socióloga francesa François Champion, que da cuenta de una suerte de hibridismo muy propio del siglo XX, siglo XXI. Hablan de, por una parte, una suerte de religión a la carta, es decir, la capacidad que cada individuo pueda construir su propio platillo religioso, incorporando elementos de distintas tradiciones. Se habla también, Frédéric Lenoir, otro investigador francés, habla de que hoy por hoy la población actual es cada vez más nómada religioso, rechaza identificarse con una religión en particular y desde ahí desarrollar su trayectoria de vida. O lo que señalábamos de la socióloga Grace Davy, efectivamente un creer sin pertenecer. Altos niveles de creencia con poca identificación hacia una estructura eclesial. En síntesis, en pocos minutos he intentado motivarlos a investigar respecto a esta área, que es la que nosotros hemos trabajado durante bastantes años ya, que es el estudio del fenómeno religioso en Chile y en América Latina. Vuelvo a señalar que en las próximas semanas saldrá a la venta ya el libro editado por la Universidad Alberto Hurtado, Religión y Juventud, el cual ustedes van a poder acceder y dar cuenta un poco más en profundidad de lo que yo he intentado de manera muy acotada poder presentarles en esta ocasión. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a la sección de Asuntos Religiosos de Quilicura y ha sido un agrado poder compartir con ustedes. Muchas gracias.